saludo fraterno y un saludo franciscano y podría incluso decir carmelitano en esta mañana para todos los que nos van a ver, para todos los que nos van a escuchar en este cuarto diálogo. Fray Carlos Andrés, vamos en el cuarto diálogo despierto, una sesión maravillosa para tantas personas que nos han visto, que han compartido con nosotros. El primer diálogo que lo tuvimos con Pablo Dors desde España, el segundo diálogo con uno de los directores de Academia Musical en Colombia, el tercer diálogo con el padre Pedro Justo, un sacerdote que sabemos que muchos conocen no solamente en Colombia, sino también en los Estados Unidos. Y hoy este cuarto diálogo no podía ser menos, Fray Carlos, que con el padre Jorge Mario Naranjo, sacerdote carmelita, provincial de los carmelitas en un tiempo, director del seminario El Carmelo. También ha protagonizado varias conferencias en amistad también con el padre Juan Jaime Escobar, con el padre Carlos Yepes, con el padre Pedro Justo, en Televid, en otros canales. También tiene su canal en YouTube. Y bueno, es una alegría saber que el padre Jorge ha aceptado esta humilde invitación de dos pobres frailes, como el padre Carlos Andrés y yo, y pues sin obviar la voz femenina que hemos ido teniendo también en algunos de nuestros diálogos. Hoy tendremos la oportunidad de compartir con Catalina Ahumada, una compañera nuestra, amiga de la vida, también de Emaús. Ella también es comunicadora social y bueno, se ha dedicado a servir al Señor también en distintos espacios de la fe, tanto en la diócesis de Zipaquirá como en la arquidiócesis de Bogotá desde Emaús. Por eso, gracias a todos de corazón por estar aquí. Y antes de darle la palabra al padre Carlos para que nos presente este tema tan bonito que vamos a conversar en estos minutos con Jorge Mario. Jorge, la palabra es tuya y bienvenido. Gracias por la invitación, siempre muy cercano yo a la familia franciscana, los he querido mucho, nos hemos acompañado unos a otros porque esa hermandad, yo creo que el carisma por excelencia franciscano es la fraternidad. O sea, es ser hermano, es generar lazos, es construir iglesia, es reconstruir cuando la tratan de destruir. Entonces, para mí es una alegría estar con ustedes, compartir este espacio eclesial, de vida religiosa, de hermanos, de fraternidad. Gracias por la invitación. Bueno, pues realmente, como decía Jonathan, pues es un motivo de alegría para nosotros y bueno, padre, pues si quisiéramos allí, bueno, como dar inicio como a esta charla, a esta conversación, ¿no? Teniendo en cuenta, pues bueno, a ver qué nos puede decir Dios a nosotros, ¿sí? ¿Qué podría decirnos el padre Jorge Mario Naranjo a nosotros hoy, ¿sí? Bajo esta perspectiva, ¿por qué no decirlo? En esta lógica de pensar esa interiorización en nuestra vida espiritual, pero que como esto también se ve reflejado como ya el padre hacía mención hace un momento en nuestra vida cotidiana y en nuestro caso pues es la fraternidad, ¿no? Pero creo que allí hay elementos que podríamos profundizar en este mismo diálogo, ¿no? Entonces insisto, ha sido como la dinámica de estos encuentros, ¿no? De seguir como profundizando en nuestra fe, espiritualidad y vida que no están digamos que por otros caminos, sino que se complementan, ¿no? Bueno, y la vida yo les quisiera decir una palabrita ahí sobre el Evangelio de hoy, y es precisamente eso. Estás diciendo que se conecta, es que la vida espiritual es un camino de humanización, es la escuela de la humanización. Cuando yo escucho los coaches tan preparados en el mundo, que hacen cursos en todas partes, si ustedes miran, es el Nuevo Testamento, a todo lo que nos invita. O sea, el gran maestro coach fue Jesús, porque Jesús vino a enseñarnos a ser humanos, a vivir a la manera de Jesús. Y vivir a la manera de Jesús es hacer un camino de humanización. No se desconecta lo uno con lo otro. Eso de que somos sagrados y después profanos, no. Siempre seremos unos seres completamente sagrados en medio inclusive de los espacios y los ambientes profanos. No dejamos de ser, nunca dejamos de estar habitados por Dios. Padre Jorge Mario, queremos hablar hoy un ratico de la fe,
Ese es un Sí. poco nuestro camino en este diálogo despierto número 4, hablar de la fe. Pero le hemos querido poner un acento, si me lo permites decir así, una fe apasionada, o como diríamos en otros momentos, una fe con sabor, por una fe apasionada para vivir apasionadamente la fe. Y la primera pregunta que yo te quiero lanzar es esa. ¿Tú crees que hoy la fe de nosotros, los creyentes del siglo XXI, es apasionada o le faltará algo de sabor? Cuéntanos. Yo quisiera que primero dijéramos un poquitico entonces qué es la fe, porque a nosotros el catecismo del Padre Astete, que a mí me tocaron coletazos, ustedes no lo conocieron, decía que la fe es creer en lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. Eso no es fe, eso se llama ficción, eso no es fe, porque la fe nace de una certeza y la fe tiene un camino. Y a veces no es tan apasionada porque nos quedamos en el primer momento. Si usted va a uno de sus colegios y todo y le dice, levante la mano los que creen en Dios. Si son niños, todos creerían en Dios. Los adolescentes, 2, 3 o 4 la dejan abajo, se empuñan y ellos no creen en nada. Si son jóvenes, algunos menos. Pero es que creer en Dios no te genera pasión. Porque creer en Dios, cualquiera. Es que hasta los grandes ateos en su momento creyeron en Dios. Es que Feuerbach no podía negar a Dios si no había creído en él. Es que Nietzsche no podía matar a un Dios que no estaba vivo. Es decir, tenían que haber, los grandes ateos del cristianismo, en cualquiera de sus formas, fueron creyentes. Lo que pasa es que se les reveló una figura de un Dios en el que ellos creyeron y gracias a Dios lo negaron y gracias a Dios lo mataron, y ese Dios que ellos mataron y que negaron lo tenemos que negar y matar nosotros, porque ese no es el Dios que revela a Jesucristo. El segundo momento de la fe, Jonathan, es creerle a Dios. Y creerle a Dios sí genera en nosotros un movimiento por dentro. Eso sí, porque es que una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Creer que tiene el poder de transformar tu vida, creer que tiene el poder de volverte la alegría, que tiene el poder de abrazarte en la enfermedad, que tiene el poder de resucitarte en la muerte y de resucitar a tus seres queridos. Ya ahí hay un movimiento interior. El movimiento primero del hijo pródigo, de caer en la cuenta, de saber, es que mi papá es bueno, yo le creo a mi papá. Pero viene el tercer momento de la fe, que para mí es el más lindo, y es tener la certeza de que Papá Dios nunca deja de creer en nosotros. Cuando tú experimentas eso en tu vida se convierte en una respuesta a un amor infinito, a un amor primero, y eso sí te genera pasión. Y fue lo que apasionó a ese hijo. Cuando llegó a sus brazos se dio cuenta que ese papá nunca se había cansado de esperar, que siempre había un puesto en la mesa, que siempre estaba la camita tendida, que había fiesta. Preguntémonos cómo fue la vida de ese muchacho después de salir de esos brazos y de esos besos. Entonces el problema es que a nosotros nos han dado unas catequesis de conceptos, unos catecismos de lógicas racionales, pero muchas veces no nos han invitado a hacer la experiencia de sabernos hijos, que podemos creer y esperar en un Padre que cumple sus promesas, pero además de sabernos hijos de un Padre que nunca se cansa de esperar, y que así dejemos de creer en Él, Él nunca va a dejar de creer en nosotros. Ahí nace una pasión que nos enloquece, como decía Teresa de los Andes, cuando el hermano le decía, ¿por qué te vas a ir de monja si Dios no existe? Porque sí existe, Lucho. Es que ese loco de amor me enloqueció de amor. Bueno, pues ya que hablaste de Teresa de los Andes, pues démosle el paso, cambiemos hoy el orden, démosle el paso a Catalina. Cata, ¿qué le quieres preguntar al padre Jorge Mario a partir de todo esto que nos está diciendo? Padre Carlos, por favor, espérenos un momentico. Bueno, padre Jorge,
ese apasionamiento que necesitamos experimentar, ese creerle a Dios, que ya en varias conferencias que usted ha dado lo menciona, no creer en Él más que creerle a Él por lo que Él ha significado y lo que Él ha hecho por nosotros. Pero usted siempre menciona que incluso hasta murió en la cruz con los brazos abiertos porque nos abraza y porque nos rodea, y de esa forma era que nos tenía que dejar su imagen a nosotros. ¿Cómo reflejarle esa fe viviente, ardorosa, fervorosa a una persona que en algún momento tiene una crisis que no está con tanto sabor, como decía Fray Jonathan? Una fe que por diferentes situaciones de la vida se ha quebrantado. ¿Cómo darle esperanza a esa persona y decirle, tu fe sí te puede levantar? Pero cuando el Papa Francisco le dijo a un joven en una reunión de almuerzo que tenía: Papa Francisco, es que tengo un amigo que no cree en Dios, ¿qué le digo? Y el Papa Francisco dijo: no le diga nada, que tu vida lo interpele. A ver, yo siento que el mejor evangelio somos nosotros, cuando nosotros somos buena noticia. Es decir, el evangelio según Cata, el evangelio según Carlos, el evangelio según Jonathan. O sea, el sabor que podamos dar nosotros, porque el cristianismo, también he dicho muchas veces, más que un saber sobre Cristo, es un sabor a Cristo, configurarnos con Cristo. Entonces, una persona que está triste encuentra en nosotros el consuelo, encuentra un pedacito de Dios. Una persona que está desolada, que está entrando en una depresión, encuentra en nosotros una sonrisa, una flor, un momento distinto, un masajito en las manos. Ahí se queda un pedacito de Dios. Una persona que vive en la tristeza descubre en nosotros la alegría. Una persona en un lecho de enfermo, pensando que ya la vida no tiene solución, con un abrazo y la certeza de saber que el amor nunca muere porque seremos recordados, te devuelve la vida. La pregunta es: ¿qué tanto tenemos sabor a Dios? ¿Qué tanto sabemos a Dios? ¿Qué tanto se nos asoma a Dios? Es que a nosotros estamos con la certeza de Dios y llenitos de Dios. A Dios se nos tiene que salir en cada palabra, en cada mirada, por cada poro, en cada abrazo, en cada sonrisa. La pregunta es: ¿eso estamos siendo? Yo hablo por ejemplo con los frailes, queridos padres. ¿Qué encuentra la gente cuando se acerca a nosotros? Yo sé que encuentra cosas muy lindas, pero ¿cuántas veces no he encontrado en un confesionario la negación de una absolución? ¿Cuántas veces les hemos negado la comunión porque viven en una situación irregular que nunca o que no siempre será pecado? Porque hay situaciones más regulares que son más pecaminosas. Porque hay personas que en una relación, por ejemplo, viven un infierno, aunque tengan un papel muy apostillado. ¿Qué se llevan de un despacho parroquial cuando buscan la solución a un problema? ¿Será que estamos siendo ese pedacito de Dios? ¿Será que nos están viendo a Dios? ¿Están viendo a Dios? El Papa decía en la homilía en Medellín sobre el seguimiento, que esa era para nosotros, y ojalá la leyéramos cada 8 días, que a veces parecemos más seguidores del fariseísmo de antes que de Jesús. A nosotros se nos tiene que notar nuestra genética divina. A nosotros, cuando nos mire Papá Dios, nos tiene que decir: no los puedo negar, es que se parecen tanto a mí. Yo creo que es eso, configurar la vida. Y eso brota de una experiencia de Él. Para mí, un criterio de discernimiento, siempre el Padre Baena nos decía en clase de teología: hay que vivir Jesús mente. Yo me pregunto siempre, ¿qué palabra pronunciaría Jesús hasta en este momento? ¿Qué diría? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo se acercaría en ese dolor? ¿Cómo sonreiría en esa dificultad? Y lo digo porque me ha pasado, y a veces te dicen: no, es que es demasiado ingenuo, no tiene que tener más defensas en la vida, como que a vos te atracan y oras por ellos y les regalas lo que te robaron, eso. Y digo: no, es que no estoy haciendo nada extraordinario. Yo creo que yo estoy haciendo lo
que tengo que hacer como hijo de Dios. Y si nosotros leemos el Evangelio, finalmente es eso, vivir Jesús mente. Por eso yo digo que el camino espiritual, si es real, es un camino de humanización. Entre más amor en nuestro corazón, más parecidos a Dios. Por eso un teólogo llegó a decir, humano como Jesús, solo Dios. Entre más amemos, más humanos. Y entre más humanos, más parecidos a Dios encarnado. Bueno, Padre, muchas gracias. Y bueno, al mencionar la palabra pasión, sí, pensaba yo inmediatamente, ¿no? Creo que cuando uno piensa incluso en la misma pasión de Cristo, el panorama no es tan hermoso ante los ojos de, digamos que diría uno, está pasando por una situación difícil. Y ahorita que Catalina hacía la pregunta, creo que es una oportunidad para pensar ese apasionamiento, no solamente desde la perspectiva de lo bueno que me está pasando, ¿sí? De lo bueno que me está pasando hacia afuera, ¿no? Porque yo puedo ser una persona que cumple la ley hacia afuera, pero por dentro puedo estar destrozado, ¿sí? El texto evangélico, pues precisamente que Jesús allí hablando de los fariseos, que están mostrándose quizás desde fuera, hombres que están actuando ante los ojos de los demás como que están apasionados por el cumplimiento de la ley, pero por dentro pueden estar destrozados y haciendo daño a los demás. Entonces allí cuando vemos esa pasión de pronto a partir de Jesús, es una oportunidad de pronto de pensar, bueno, un Jesús que se apasionó cuando estaba niño, un Jesús que se apasionó cuando estaba con sus discípulos, cuando comía con ellos, pero es un Jesús que también se apasionó en ese momento, ¿cierto? En el momento que iba a la cruz, ¿sí? Creo que es un Jesús que precisamente yo creo que en la lógica actual podríamos pensar, cuando nos hablan de la pasión del fútbol, es la emoción y ya, pero creo que es vivir esa vida con profundidad hacia donde apuntaría esa pasión, pensaría yo. Y aquí vendría como la pregunta, Padre, bajo la perspectiva de pronto de estas lógicas de apasionamiento. Sabemos que la Iglesia durante algún tiempo dejó de lado una palabra que el Papa Francisco emplea mucho y es la ternura, ¿sí? Y esta palabrita a veces quedó por allá oculto, ¿no? Como que casi que los sentimientos fueron como vetados en algún momento, ¿cierto? Y bueno, allí digamos que se impidió, o sea, nos piden pasión, pero si se vetan, si se prohíben esos sentimientos porque de pronto se van a desviar, ¿sí? Entonces no podemos apasionarnos. Entonces, Padre, bajo esta perspectiva, ¿cómo hacer de la ternura no solo un sentimentalismo, sino que sea incluso, ¿por qué no?, una opción de vida? Mírame, yo te digo, dentro de nosotros, en la iglesia, en la vida religiosa, siempre se ha visto con mucha sospecha el sentir en la perspectiva del amar. Una persona que está apasionada, digámoslo, de manera ficticia, o sea, tapujos, postizos, se le nota. Porque una verdadera pasión brota del amor. El amor es el que apasiona. Uno se apasiona por algo cuando ama algo. Yo soy muy futbolero. Yo soy hincha de Nacional y a mí me apasiona el Nacional. Yo amo el Nacional. Y lo amo tanto que soy capaz de amarlo en sus derrotas y defenderlo y seguirlo y decirle, es que yo lo amo. Yo amo a Nacional, yo no amo sus resultados. Quiero que tenga buenos resultados, pero lo amo. Y eso es muy lindo porque ¿cuál es la verdadera pasión de Jesús? Yo siempre hago este comentario. Nosotros cuando nos presentaron la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, yo estuve en un debate en la Universidad de Antioquia y yo les dije, esa no es la Pasión de Cristo. Fue muy histórico, sacó frases del arameo, averiguó el dato de los azotes que se daban 2 o 3 más, que eran 37, o sea, reconoció lo de los cuerpos. Pero esa fue, ojo, esa fue la consecuencia, el epílogo de su verdadera pasión. Usted mira que la película son 2 horas cascando, lastimando a Jesús hasta que lo matan. ¿Quién es el protagonista de esa película? La barbarie humana. Usted sale sintiendo que tan malos los malos, pero usted no sale diciendo me salvó o me amó. Usted esa película no sale diciendo eso. No. Y mire que lo que tú estás diciendo es muy lindo y ya te voy a decir desde dónde lo he defendido yo. La
La verdadera pasión de Jesús fuimos nosotros, somos nosotros. Él se apasionó por el ser humano tiernamente. Él se apasionó por esos pequeñitos que consideraban impuros. Él se apasionó por esa mujer con flujos de sangre que era excluida. Él se apasionó por esos leprosos que no podían estar con su familia, están aislados de la sociedad. Él se apasionó por esa mujer que no le pidió ningún milagro, pero iba a enterrar su único hijo. Cuando hablamos de Jesús, sintió compasión, Jesús se conmovió. Estamos hablando de la ternura divina, de un corazón que se duele. Él no hizo lo que hizo simplemente porque le tocaba. Es que por eso hablamos de un Dios entrañable, que nos ama con las entrañas. Por eso hablamos de una misericordia infinita. Él se apasionó por esa mujer que iban a apedrear y se apasionó, y a él le dijeron: siga perdonando a estos pecadores y lo vamos a matar. Siga sanando a estos enfermos y lo vamos a matar. Siga sentando a la mesa a estos malditos. Siga entregándoles un pedazo de pan y lo vamos a matar. Siga comiendo con publicanos, pecadores, y lo vamos a matar. Y era tanta la pasión de su corazón que dijo: no me importa. Por eso la cruz significa un amor hasta el extremo por lo que realmente lo apasionó cada uno de nosotros. Por eso el signo de la cruz no es un signo de muerte, es un signo de más. Cuando tú le quieras decir a alguien que lo amas mucho, no le pintes un corazón, eso se atraviesa después con una flecha. Píntale una cruz. Sí, píntale una cruz. Dile: yo te quiero amar hasta eso. Y ojo, Carlos, me encanta lo que estás diciendo, porque tú eres un fraile aún muy joven y vas a estar acompañando formación y proceso. Ya los acompaño, padre. No le tengamos miedo al amor y a la fe. A mí una vez en el noviciado, yo he sido muy expresivo del afecto porque mi papá lo fue. Mi papá era un hombre de otra época. Mi papá no le dio pena decir te amo. Mi papá nos llevaba al colegio y nos despedía de pico, de los besos, y hasta el último día mi papá lloraba, sensible, y yo le daba un pico a mi mamá y me decía yo también. Mi papá decía yo también quiero. Y entonces un maestro de novicios, que en paz descanse, dijo que eso no estaba bien, que en el momento de la paz todos los que estamos, los novicios que estamos en la misa de la parte de arriba, nos dejamos el abrazo como tan efusivo. Y yo le dije: padre, en nuestra iglesia y en nuestras comunidades hay gente que se lastima y que no se quiere y que se hacen daño y lo hacen de frente. Yo a mis hermanos los voy a amar de frente. ¿Por qué le tenemos tanto miedo y tanta sospecha a los afectos? Qué lindo tener hermanos frágiles. Yo tengo hermanos frágiles, pero qué lindo tener amigos del alma dentro de los frágiles. Y tengo muchos. Amigos del alma, de intimidad, de abrir el corazón, de llorar con ellos, de tomarnos un día un trago y descansar en el corazón del otro. No le tengamos miedo. Yo prefiero que el fariseísmo que aún existe entre nosotros nos critique por lo mucho que nos amamos, a que se complazca por lo mucho que no nos queremos. Y ahí tenemos que ser un testimonio. Cuando ustedes ahorita me hablaban, ¿cómo le mostramos a los demás? Recuerden que los primeros discípulos no llegaron por las predicaciones de ellos, ¿no? Pedro, cada que hablaba, creían que estaba borracho. Y si usted lee las cartas de Pedro, son un enredo, muchas de, pues, las dos cositas que escribió. No les creían. Pablo ya más tarde le creyeron algunos, que dejó cartas muy concretas. Pero si ustedes miran el Evangelio con finura, cada vez se agregaban más al número de discípulos por él. Mírenlos cómo se aman. Ese es el Evangelio. Usted puede decir lo que quiera en un púlpito. Usted puede montar la charla más linda y nos convertimos en cuenteros de Dios. El verdadero Evangelio es: mírenlos cómo se aman. Ustedes en una comunidad, 3, 4 diferentes, venidos de diferentes lugares, diferentes edades, criterios distintos,
abrazados en el corazón de Dios, orando juntos, acompañándose en sus necesidades, consolándose en sus lágrimas, abrazándose en sus amarguras, tendiendo la mano en el pecado y diciendo, vamos para adelante. Bueno, son muchos elementos. Nos dejas, hablaste de una cosa bellísima, Jorge Mario, la genética divina. Todos llevamos esa genética divina. Cómo impregnar al mundo de hoy en esta cierta hostil, que está un poco hostil, porque yo diría desesperadamente hostil. Tal vez una de las grandes lecciones que debimos haber aprendido de la pospandemia y de la pandemia era acercarnos, y al parecer volvimos a distanciarnos, o no sé si finalmente nos acercamos de forma equivocada, pero una de las grandes lecciones era la necesidad de la presencia. ¿Qué tan necesaria es la presencia? Y Carlos Andrés hablaba de esa opción de la ternura. ¿Cómo ser presencia y ternura apasionada hoy en un mundo hostil? Porque efectivamente nuestros escenarios eclesiales, y debemos decirlo un poco con dolor, pero también con honestidad, nuestros escenarios eclesiales, hablo de movimientos, parroquias, incluso ya tú lo hablabas un poco referido a nuestra vida consagrada, en el centro de nuestras familias, nuestras predicaciones, son lugares a veces hostiles, son lugares a veces de ausencia y no de presencia. ¿No será que esta fe apasionada reclama presencia y ternura? Es que más que reclama, tiene que tener como consecuencia. Es decir, una fe apasionada te lanza, y eso es un criterio de discernimiento si lo que estoy sintiendo es de Dios. Había me hablaban de Cata en Emaús. Lo primero que hace una persona que llega con un encuentro real y personal de un retiro de Emaús es buscar que los demás también vayan. Va y se acerca y pide perdón y acompaña. Se vuelven hasta canzones. Es que no hay nada peor que un recién convertido. Eso es lo más bacano que hay. Pues lo enloquecen a uno. Ellos, yo te lo pago, yo te lo consigo, ya te inscribí, no, pero espérate, no, pero claro. Y no ven la hora, y a veces van más servidores que asistentes, porque todos quieren estar allá apoyando, todos quieren estar poniendo moñitos y letreritos, y eso queda como un almacén enmaicado, esas casas de retiros, porque son llenas de detalles hasta en los baños. Yo he ido a confesar y a acompañarlos porque me encantan los retiros de Mauro, pero ¿es verdad o no es verdad? Miren esos signos. Díganlo a nosotros, díganoslo a nosotros que vamos cada 8 días. Cada moñito es presencia, me dice presente. Cada detalle, cada gesto es ternura, es abrazar al otro, y ponen el Santísimo de una manera que uno dice, esto es un monumento de Semana Santa, es una belleza, y flores, y luces, y la custodia más hermosa. Es que es una consecuencia. Cuando yo tengo a Dios adentro, Dios me empuja. Por eso yo me pregunto mucho. Nosotros podemos tener templos muy lindos, sagrarios hermosos, celebraciones dignas, pero ahí está Dios. Nos quedamos cuidando edificios, nos quedamos cuidando estructuras. Nombran un padre en una parroquia nueva que hay que construir, lo primero que empieza a buscar es cemento, sin construir la comunidad, sin haber hecho presencia, sin visitar las casas, sin saber quién tiene un dolor, sin saber si hay un niño especial. Construya la comunidad. Y si celebramos misa al aire libre, pues hasta la lluvia podrá participar, y las aves y las estrellas. ¡Qué delicia! Primero que empiezan es a mandar sobres. No conocen o sea, claro que es una exigencia. Y San Juan de la Cruz decía, donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor. Si Dios nos trajo a caminar en su iglesia, es para que nosotros traigamos lo que no veamos. Y eso en la vida religiosa se ve mucho. Y si tú estás, Carlos, en formación, esos muchachos que se llevan de motivos a decir, es que aquí no oramos, pónganos a orar usted. Es que aquí no hay fraternidad. A ver, entonces, ayúdenos a construirla. Usted vino solo a recibir. O sea, ¿a qué te trajo Dios?
Dios no te trajo con las manos vacías, Dios te trajo con una cantidad de elementos en el corazón para que tú los aportes. Tenemos que hacer más presencia en los más lejanos, por eso qué rico una iglesia en salida, como dice el Papa. Hay que ir más allá. Yo he sido capellán de clínicas, ahora que estoy enfermo pues, o incapacitado, no hay pobre más pobre que un enfermo. Hay que ir, a veces da perecita. A veces es una familia horas buscando un padre que vaya a ungir un familiar, eso nunca lo va a olvidar esa familia. Y saben una cosa, muchas veces no vamos nosotros, pero sí está el pastor de otra iglesia. Y eso no lo olvida la familia, y eso no lo olvida. Y a veces en nuestras propias casas, el hermano más complicado está gritando auxilio. De pronto, una salida a tomar un café lo sorprenderá. Una invitacióncita a un cine, un compartir una cerveza. Entonces, yo siempre digo que tenemos que tener tanta pasión, tanto amor en el corazón, que nos sintamos necesitados de ir donde está el hermano, de ir donde está el enfermo. Nos quedamos cuidando, ¿verdad?, muchas estructuras, de ir a cuidar a que está solo, de ir a acompañarlo, de ir a abrazarlo en su soledad, de ir a consolarlo en las lágrimas. Sí, cuando vivimos el tiempo de pandemia, yo pensé que íbamos a capitalizar más como humanidad. Cuando nació la intención de cuidar del otro, a nosotros nos angustiaba que tosiera cualquiera en el edificio. Así fuera que no queremos mucho, porque queríamos que estuviera aliviado para cuidarnos a nosotros. Yo le decía estos días a unos amigos, había unos trapitos rojos en unas ventanitas y llevábamos mercados. Esos trapitos no están, pero siguen estando. Sabemos que esos mercaditos todavía hacen falta, porque dejamos de darles. Nuestra iglesia tiene que ser una iglesia en salida, pero además tiene que ser como el Papa, que parece hermoso, un hospital de guerra, donde todos puedan llegar a sanar sus heridas. Y yo creo que es el reto que tenemos hoy, como me decías ahorita, Jonathan, es en un mundo tan desolado, tan triste, tan desesperanzado, que estamos llamados a ser nosotros. Curas regañones, retiros. Yo quiero el retiro de Emaús mucho, pero hay unos movimientos de iglesia hoy que se habla más del pecado que de la gracia, que se habla más del infierno que del cielo, que se predica más al diablo que a Jesús. Por eso el diablo es tan famoso. Sí, que vemos el diablo. Entonces yo digo, a eso. Yo no me hice cura, les voy a decir la verdad. Yo no me hice cura para defender estructuras. No. Y amo a mi iglesia, pero hay muchas cosas con las que no comulgo. Estoy ya. Y lo he dicho, y lo digo en público, y lo graban, y bueno, con fundamento teológico, no por soberbia. Yo me hice cura para que muchos conocieran del amor de Dios como yo lo conocí. Porque a mí conocer el amor de Dios me dio lo que siempre estaba buscando en la vida, un camino de felicidad, un camino de plenitud humana, no exento de dolor, no exento de sufrimiento, no exento de pecado, de fragilidad ni de dificultades. Pero cuando el amor de Dios trasciende todo eso, todo lo otro es tan pequeño, todo es pequeño ante el grande, todo es muy pequeño frente al grande. Yo sé que Catalina quiere hacer otra pregunta, yo sé que sí, pero antes de que la hagas, Cata, padre, usted en el Congreso sobre la Felicidad, he tenido posibilidad de escuchar los congresos y es de allí, escucharlo en ese congreso fue lo que suscitó en nosotros llamarle a este diálogo por una fe apasionada. Y usted allí dice que la felicidad nunca es una meta, siempre es un camino. Yo quería que usted de pronto nos ayudara un poco a entender eso de por qué también la fe podría llamarse camino, no meta. ¿Por qué estamos queriendo que la fe nos resuelva todo, que la fe nos dé resultado a todo, que la fe nos solucione todo? Y esto nos lleva al desánimo, al desapasionamiento, al sinsabor.
podríamos equiparar fe y felicidad, de alguna manera comparten la misma F con la que se construyen, podríamos equiparar fe y felicidad a camino apasionado. Es que cuando tú sientes que la fe es como una meta a futuro, entonces tú no vives en la fe. Entonces la fe no es una certeza en tu vida, sigue siendo ficción. Es como la felicidad. Es que yo voy a ser feliz cuando mi hijo se gradúe y está en preescolar. Entonces tú no eres feliz, aplazaste la felicidad. Entonces yo soy muy feliz con mi hijo en preescolar. Con cada logro, con cada palabra, con cada dibujo, yo me lo gozo. Y eso me hace feliz. ¿Va a llegar a la unidad? Puede que no. Puede que se vaya para el cielo antes, puede que elija mejor un oficio, puede que se dedique a otras cosas, el altruismo. Pues es que yo no puedo vivir así. Y a veces creemos, por ejemplo, que la fe es cuando vamos a lograr mañana aquello. Entonces la gente cree que la fe es cuando mi papá se alivie del cáncer. Entonces el papá sigue en tratamiento. Entonces yo no tengo fe. La fe se va a constatar cuando mi papá se alivie de cáncer. Cuando yo vivo en una fe verdadera, yo vivo en la certeza de que mi papá está en Dios. De que mi papá está abrazado en Dios. De que en cada médico está su palabra y su sabiduría. Que en cada enfermero está su ternura y su cuidado. Y que si la palabra, el cáncer se pronuncia, la fe me da la certeza de que la última palabra sobre mi papá no la tiene el cáncer, la tiene él. Yo a mi papá le decía, él me decía, ¿cómo me ves? Y yo le decía, yo te veo súper amenazado del cielo. Pues yo te veo muy amenazado del cielo. Y él me decía, ¿es cierto? Y le decía, sí, muy. Y él me decía, ¿y vos qué le pedís a Dios? Y yo, un infartico para vos. Todos los días. Porque es que, papá, yo estoy orando para que tú te alivies. Y cuando tú te mueras se va a morir el cáncer. Pero tú no, tú te vas a aliviar. Y a mí me dio esa fe, esa certeza tan grande que para mí fue una alegría acompañar a mi papá hasta que se muriera conmigo. Y era el gozo de saber que mi papá estaba cada vez más cerquita de aliviarse. Y me decía, ya casi, yo, ya casi. Qué rico, papá. Y le decía, y me da nostalgia del cielo. Y eso me permitió ser muy feliz acompañando ese proceso de mi papá. Y muy feliz en el momento en que le di un beso en la frente, porque había acabado de morir. Es que vos lo... No, es que yo que amo tanto a mi papá, que me encanta que se haya aliviado del todo, que se murió. La quimioterapia, el tratamiento, los tumores, las clínicas, las inyecciones, las canalizaciones, todo eso murió, pero mi papá no. Por eso la fe se va muy de la mano de la felicidad y eso yo te lo aplaudo. Claro, eso me permite ser feliz aún en medio del dolor. Es que yo tengo una enfermedad. A mí me decían, Jorge Mario, 2 meses, después otros 2, bastón, muletas. ¿Cómo va a ser? Él que vive de un lado para otro. No, yo me gozaba esto, pongo música de fe, radial, todos los que cantan, canto acá, rezo el rosario, salgo a la zonita verde que tiene mi hermano acá, gozo con mi sobrino, viene la hija de ver películas conmigo. No, yo vivo parchado en él. Yo no voy a perder la alegría porque tengo un pie cojo y no vas a volver a jugar fútbol, digo yo. ¿Y quién me quita lo jugado? No, es que yo ya, si yo apenas fuera a empezar, porque aplacé el deseo de jugarlo, que es la vida, pues entonces estaría con una nostalgia. No, yo tengo una satisfacción, porque hubo tiempos en que jugaba todos los días. ¿Quién me quita lo jugado? ¿Quién me quita lo amado? ¿Quién me quita lo vivido? ¿Quién me quita las huellas de amor que he dejado en el corazón de los otros? Nadie, porque me lo gasté hoy. Yo hoy puse en Instagram, ¿por qué estamos guardando los regalos para mañana? En la fe y en el amor. Hay personas que se mueren y abren el closet y una cantidad de regalos empacados que les dieron. Ah, no, yo me estreno todo. Yo digo, si hoy me muero, todo está estrenado. Todo. Yo no voy a dejar sino cosas usadas. Eso sí, si me regalaba unos tenis y tenía otros, así estuviera muy bueno, los regalo porque la gracia sigue fluyendo.
pero me estreno los nuevos, el corazón. ¿Cuántas veces porque fuimos lastimados no guardamos los sentimientos? Y cuando ya queremos volver a amar porque fuimos muy miedosos, ya no nos sirve. A veces guardas una camisa y cuando te la vas a poner ya tienes una talla más. O si fuiste al gimnasio, una talla menos, ya no te sirve, qué pesado. O la loción cuando te la vas a echar ya está vencida. No, la fe y la felicidad es para gastárnoslas hoy. Vivimos en la fe cuando vivimos apasionados, creyéndole a un Dios que no deja de creer en nosotros. Y vivimos la felicidad cuando nos vamos gastando todos los días en el amor, porque no aplazamos el amor para mañana. Bueno, tenemos un espacio para dos preguntitas e irnos, porque la vida continúa para ir a ser felices con la fe y a vivir la fe para ser felices. Cata. Padre, muy concreto. Para los que estamos en el día a día, ustedes, bueno, quienes tienen el camino espiritual como elección de vida, bueno, todos lo hacemos, pero ustedes que viven en el día a día porque tienen su vocación sacerdotal, tienen mucho más espacio para disfrutar a Dios en cada minuto. Nosotros tenemos muchas excusas para no disfrutarlo tanto. Pero muy concreto, Padre, 3 cositas que usted, 3 recetas, 3 tips que usted nos pueda dejar para entrenar esa fe apasionada en el día a día, que usted nos diga todos los días, haga estas 3 cositas para empezar a vivir esa fe apasionada y ese camino de felicidad y fe. Primero y rápido, reconózcase como un hijo amado de Dios. Y eso significa que todos los días le tienes que dar like a tu vida. Me gusta. ¿Por qué? Porque el lenguaje del amor habla de ama a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de ti mismo. Todo parte por una certeza de saber que somos infinitamente amados, que somos hijos, milagros que brotamos de su corazón. Que Él hizo que cada uno de nosotros fuera el espermatozoide que ganó. Eso es una alegría muy grande. Segundo, no renunciemos al camino del Evangelio, que es el camino de la felicidad. Y caminar hacia la felicidad es gastarnos todos los días en el amor. Abraza tu vida todos los días y gástatela a la manera del amor. San Juan de la Cruz dice: a la tarde te examinarán el amor. Que todas las tardes nos examinemos en el amor. Y eso es lo único que garantiza la felicidad. Y tercero, no le dé lugar en el corazón a cosas que no son de Dios. Cualquier mal sentimiento que tú tengas es quitarle un espacio al amor, es restarle a la capacidad que tienes para amar. Yo utilizo una figura. A veces tenemos el closet lleno de ropa que no nos ponemos, pero sí nos arruga la que nos ponemos. ¿Qué necesidad tenemos de guardar cosas que no nos sirven? El corazón, todo tiene que ser para Dios. Si le entregas un pedacito de tu corazón, un pedacito ocupa. Pero si se lo entregas todo, su corazón, tu corazón, es para Él. Me quedaría con esas 3 cosas. Gracias, Padre. ¿Y cuál es la última, Juan? Carlos. Bueno, voy a hacer una pregunta que me va a poner en evidencia, pero sé que quizás sea una ayuda para quienes nos escuchen también. Y bueno, la hago como me voy a poner en evidencia, pero creo que puede ayudar un poco a otros. Creo que también pasarán por lo mismo. ¿Qué consejo le daría a una persona que comprende la fe, ¿sí?, la estructura doctrinal, y que a nivel externo puede que muestre o invite a que sean tranquilos en vivir la fe, estas palabras que ha dicho, ¿no?, que hacia afuera le dice a la gente, o sea, como que no se ponga cargas pesadas, ¿sí?, pero a nivel interno lucha con una escrupulosidad que no lo deja ser sí mismo, incluso prefiere estar escondido que estar allá afuera con la gente
por el miedo, incluso, ¿por qué no decirle a fallarle a Dios? Porque dentro de su misma estructura escrupulosa no lo deja en ocasiones, digamos, manifestar esa cercanía del Evangelio, ¿no? Por temor a hacerse daño y hacer daño. ¿Qué le diría a una persona con estas características? Pero en primer lugar yo le diría algo, y es que como dice Silvio Rodríguez, los amores cobardes nos llegan a amores eternos. Este no es un camino para vivirlo en cobardía, y lo vivimos en cobardía porque colocamos más la mirada en nuestra fragilidad que en la fortaleza de Dios. Vemos más nuestra pequeñez que su grandeza, vemos más nuestra debilidad que su fortaleza, vemos más nuestra caída que el poder que tiene para levantarnos. Es mejor equivocarnos haciendo que no hacer. Y no te dé miedo de tocar el pecado, todo lo tocamos, porque puede que hasta muy encerrado tu mente esté afuera y estés más enlodado que los que estamos afuera. Yo siento una cosa, yo muchas veces fui muy exigente sobre mí mismo. ¿Qué importa el pecado cuando Él es el perdón? O sea, ¿qué importa? Y sabes una cosa, este no es un camino de perfectos, este es un camino de perfección. Y qué lindo saber que Dios todos los días llega a nuestra vida y tiene algo que hacer por ella. Si ya estuviéramos hechos, hubiéramos jubilado a Dios, y Él no se piensa jubilar. Él no se quiere perder la oportunidad de llegar todos los días a tu vida acá. Primero a regalarte un perdón, a limpiarte con la fuente de su corazón, el barro en el que te has enlodado, pero sobre todo de acariciar tu vida para seguir bordeándola. No se te olvide que tú no te haces santo, a ti te hace santo el santo que es Él. Si es por tus propios méritos, escondido, refugiado, no vas a lograr más que ser una imperfección temerosa de Dios. Bueno, por eso se llaman diálogos despiertos, porque algo debemos despertar siempre, todos los días, y una luz llega a través de la palabra de quien acepta generosamente este encuentro. Gracias, Jorge Mario, porque llegas como luz a nuestra conciencia hoy, participando de la luz del mundo que es Jesús. Gracias por venir a romper nuestros escrúpulos, a saborear nuestra propia experiencia de seguimiento, a ilustrar nuestro mundo sediento de un amor que es total y pleno, y a darle más pasión a nuestra fe. Dios te sigue iluminando, qué rico que te estás cuidando, que te estás dando un tiempo para ti, porque solamente en esa medida de tu cuidado vas a poder seguir enriqueciéndonos después a muchos en los lugares a donde Dios te ha puesto y donde tú mismo le has dicho que sí. Dios te pague. Y bueno, muchos jóvenes verán este video, muchos jóvenes lo tendrán y lo escucharán, y el Padre Carlos, que es el moderador para la formación de las vocaciones, el moderador para el cuidado pastoral de nuestras vocaciones y trabaja con jóvenes, yo creo que me tomo la palabra, Carlitos, para decir que ellos de pronto querrán una frase final tuya. Entonces quiero que esos jóvenes queden con esa frase final tuya y nos des tu bendición. Gracias. Con todo el amor. Bueno, yo les digo a los jóvenes, los ojos puestos en Él, como decía Santa Teresa. Ustedes no están siguiendo un formador, que es una circunstancia, ustedes no están siguiendo un momento formativo, ustedes no están siguiendo una capilla, ningún edificio, ni ningún guardián mayor, no. Los ojos puestos en Él. Si los ojos están puestos en Él, el corazón será para Él, porque este camino no se hace con un corazón dividido. Que todo el corazón sea para Él. Y para todos, un abrazo, mi bendición, mi gratitud. Siempre me encanta hablar de lo que más amo, de lo que más le da fuerza a mi corazón, que es el Dios que me habita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta otra oportunidad. Dios los guarde a todos en su presencia.